Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 13 de noviembre del año 2024. Si usted precisamente nos está escuchando desde alguna de las localidades que ahora mismo están siendo afectadas por el temporal, por favor, manténgase bien resguardado y no salga a la calle si no es estrictamente necesario y muy urgente. Les proponemos que se queden con nosotros, que vamos a tratar de informarle y entretenerle como todos los días, las próximas 3 horas, con historias eh, duras, escandalosas y dignas de series como Breaking Bad o películas como American Gangster. Así que, insistimos, si no es necesario, en las zonas donde hay alertas naranjas y rojas, desplazamientos los justos. Ahora les voy a contar los escándalos del día, pero antes vamos con esa información de servicio público porque la llegada de una nueva DANA a España tiene a 8 comunidades autónomas en alerta. Y en alerta roja, es decir, riesgo extremo, zonas de la provincia de Málaga y zonas del norte y del sur de la provincia de Valencia. La alerta roja en Tarragona ha pasado a ser alerta naranja. En zonas del norte y del sur de la provincia de Valencia ha subido a alerta roja. Está lloviendo con muchísima fuerza en la Comunidad Valenciana, en zonas muy castigadas ya por el anterior temporal, y como medida de precaución se ha limitado el tráfico privado en todos los municipios que todavía no se han recuperado de la gota fría. Desde las 6 de la tarde de hoy, es decir, desde hace 2 horas, hasta las 6 de la tarde de mañana jueves. Y se han suspendido las clases, las actividades deportivas y se han cerrado parques y cementerios. En la provincia de Málaga, que es donde ahora mismo es una de las zonas donde está lloviendo más fuerte, se han ampliado los desalojos después de que unas 3.000 personas recibieran la orden de salir de sus casas ante el posible desbordamiento del río Guadalhorce. Ojo porque arroyos desbordados en Granada, ríos con unas crecidas importantes en Málaga. Cuando pase esto, vamos a tener que abordar el tema de la limpieza de los caudales, como en el pasado se tuvo que abordar el tema de la limpieza o no de los montes por los incendios. En Málaga capital las imágenes son impresionantes. Muchos comercios han tenido que echar el cierre, el hospital clínico ha quedado solo operativo las urgencias después de que se anegara la zona de los laboratorios, el metro ha dejado de circular, también los autobuses, y se ha suspendido la conexión del AVE con Madrid. El presidente andaluz, Juanma Moreno, le ha pedido a los ciudadanos que extremen la prudencia y además ha querido dejar claro una cosa. Si en cualquier momento hiciese falta la colaboración del Ejército, no dude usted, no tardaríamos ni un minuto en solicitarlo. Parece que algo hemos aprendido del anterior temporal, ¿verdad? Al menos el presidente de Andalucía. El que ha vuelto a quedar en evidencia ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Ayer fue el rey Felipe VI el que le dejó en evidencia, una vez más. Hoy ha sido Juan Roch, el dueño de Mercadona. Este empresario ha anunciado 40 millones de euros en ayudas directas e inmediatas a sus trabajadores afectados. Y claro, esto deja en evidencia otras ayudas más inconcretas, menos directas y menos inmediatas, ¿verdad? Porque estas ayudas no hay que devolverlas. Aquellos trabajadores de Mercadona que se han quedado sin casa total o parcialmente recibirán hasta 50.000 euros de ayuda directa, 25.000 más si tienen que reponer todo o parte del mobiliario y 5.000 más para pequeños enseres. Y si además de la casa ese trabajador ha perdido su coche, 15.000 euros. Y si lo que ha perdido es su moto, 5.000 euros. Y si tenía una bici o un patinete, 500 euros. Ha dicho Juan Roch que lo que quiere es que sus trabajadores no tengan que empezar a reconstruir su vida desde cero. Y por eso, además de las ayudas directas, ha hecho algo más. Ha dado una fecha de cobro. Y no una fecha de cobro para dentro de unos meses. El jueves 21 de noviembre, todo trabajador de Mercadona que haya sido damnificado y haya solicitado la ayuda, recibe el dinero. El 21. Estamos a 13 en 8 días. Anuncios concretos, directos, con fechas, sin letra pequeña.
Ayer, por ejemplo, conocimos, y esto es muy buena noticia, que los afectados por la riada y por el temporal van a poder aplazar, modificar o suspender de forma gratuita las facturas de la luz y el gas hasta el año 2026. Lo que no sabíamos y nos hemos enterado hoy es que el gobierno de Sánchez va a cargar en la factura de la luz de todos los españoles el coste de todas las reparaciones de las infraestructuras que quedaron dañadas por las riadas. No hay una cifra concreta, pero fuentes del sector hablan de unos 100 millones de euros que se repercutirán en el recibo de todos los españoles porque así lo ha decidido el gobierno de España. Hombre, pues por lo menos que no presuman, ¿no?, de que las ayudas las dan ellos. Bueno, y a todo esto, en plena segunda dana y 15 días después de la primera, el gobierno por fin ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados y en el Senado para, se supone, dar explicaciones. No ha comparecido Pedro Sánchez, que pudo volver ayer por la noche de Azerbaiyán porque por la tarde se le acabó la agenda, pero que no ha vuelto hasta esta tarde. No ha comparecido la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que se está recuperando de lo de ayer, del repaso que le dieron en Bruselas. La presidenta en funciones, María Jesús Montero, vicepresidenta primera, tampoco ha comparecido. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, integrado en el máximo órgano de coordinación de emergencias de la Comunidad Valenciana, tampoco ha comparecido. Así que ha tenido que ser el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el que saliera en el Congreso a dar la cara por esto. Yo creo que Ángel Víctor Torres nunca pensó que tuviera que dar la cara por asuntos como este. Él pensó, algún día tendré que explicar lo de la trama Koldo y las mascarillas cuando era presidente de Canarias, pero ¿que salga yo por lo de la dana en la Comunidad Valenciana? Eso por la mañana en el Congreso. Por la tarde, en el Senado, la que ha salido es Margarita Robles. Y no obstante, la comparecencia a nivel político más sonada del día y al mismo tiempo la más silenciosa ha sido la de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Una vez más, la mujer del presidente se ha negado a defenderse de las múltiples acusaciones que pesan sobre ella. Hay que recordar que la primera vez que Begoña Gómez fue citada a declarar, a dar su versión, en este caso por un juez, el juez Peinado, fue el 5 de julio de 2024. Recordarán que se suspendió la declaración y que se dejó para 14 días después porque la defensa alegó que Begoña Gómez desconocía la última querella. Ese mismo día, en un canutazo con los periodistas a los que se había apartado bien lejos del juzgado, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, dijo: y mi cliente no tenía ninguna duda en que quería colaborar con la Administración de Justicia. Venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación, declarar. Recuerden, ella quiere colaborar con la justicia, pero le tienen que aclarar cuáles son los hechos. Anterior a esto, el marido de Begoña Gómez, Pedro Sánchez, dijo en el Congreso: y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. Encantadísimos de comparecer. Pues hoy Begoña Gómez ha comparecido, pero no encantada. La que iba a colaborar con la justicia, el 19 de julio volvió a ser citada por el juez Peinado y se negó a declarar. Hace un par de horas el magistrado Peinado ha tenido que dar la orden de retrasar al 18 de diciembre la citación de la mujer de Sánchez porque ha dicho que ella no va a estar el 18 porque se va a Brasil. Y hoy, que ya estaba allí, en la Asamblea madrileña, cuando se le ha preguntado qué ha hecho Begoña Gómez, pues traía el guión bien preparado de casa. Esmeralda, buenas noches. Buenas noches. Esta mañana ha arrancado en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre programas de cátedras y posgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras. Y la primera en pasar por ahí ha sido Begoña Gómez para responder por el software de su cátedra. Estaba citada a las 10 de la mañana, ha llegado minutos antes a Vallecas, que es donde está la Asamblea. Ha entrado por el parking,
pero luego no ha podido evitar hacer el paseillo de unos cuantos metros por delante de la prensa para acceder a la sala donde se le iban a hacer las preguntas. Por darles algún detalle más, ha venido vestida completamente de negro y la verdad es que con rostro bastante impertérrito que ha mantenido a lo largo de toda la comparecencia. La primera pregunta se la ha formulado la diputada del Partido Popular, Mercedes Zarzalejo, y ha sido así de concreta. Comenzando por los orígenes, usted, sin tener una titulación superior, no es licenciada, no es graduada en ninguna disciplina, tampoco ha cursado unos cursos de doctorado, por lo tanto no tiene el título de doctor, no es profesora titular, mucho menos catedrática, pero lleva unos años impartiendo una docencia teórica en la universidad, también está tutorizando prácticas externas, incluso ha dirigido y ha ocupado esos puestos de dirección de programas de doctorado. ¿Nos podría decir concretamente cuál es su vinculación con la universidad y si usted en algún momento se presentó a algún proceso de selección para cubrir una vacante de personal docente e investigador? Hay que decir que mientras la diputada del PP le formulaba esta pregunta, Begoña Gómez tomaba notas, lo cual nos ha hecho pensar por un segundo que a lo mejor es que iba a responder, pero no. Lo que ha pasado a continuación es que Begoña Gómez ha sacado un folio que traía de Moncloa y se ha puesto a leer, con interrupción incluida de la diputada del PP que le acababa de preguntar y de un diputado socialista que salía al rescate de la mujer del presidente. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Antes que nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y además no remunerada. Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez, mire, el turno de... Vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente y después sí le recuerdo, señora Gómez, que el procedimiento es pregunta-respuesta. Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Colección de denuncias, de bulos, de difamaciones, objetivo político, fíjense quiénes son los denunciantes, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Cualquiera diría que los discursos del matrimonio Gómez-Sánchez, Sánchez-Gómez, los hacen juntos. Quédense, por favor, con lo de cómo hacemos millones de mujeres, porque ha dado la sensación de que Begoña Gómez estaba diciendo que ella estaba ahí y que está investigada por ser mujer. Quédense, por favor, con lo de millones de mujeres. Si todavía hay algún despistado, hay que recordar que Begoña Gómez está imputada por 4 delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo laboral y apropiación indebida. Y a partir de su discurso, Esmeralda no ha vuelto a abrir la boca, Begoña Gómez. No, pero la comisión ha continuado y los diputados han seguido haciendo su trabajo, lanzando una batería de preguntas tan sencillas de responder como estas, por ejemplo, de la diputada Zarzalejo. Díganos, ¿quién llamó al rector?
¿Fue usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido? ¿Dónde se reúnen? ¿Se reúnen en la parte residencial de la Moncloa, en la parte de la sede de la presidencia del gobierno? ¿Cómo le convencieron para crear esa cátedra extraordinaria en apenas 2 meses? ¿Por la dirección de la cátedra usted cobraba algo? ¿15.000, 21.178 euros? Que aparecían, por cierto, en las liquidaciones de presupuesto. Resulta que la suya, que era de nueva creación, era una de las 8 mejores cátedras extraordinarias dotadas económicamente. ¿El mérito de esta cuantiosa financiación fue suyo? ¿Fue de la universidad? ¿Fue de su marido? En el seno de esa labor de captación de fondos, ¿tuvo relación con Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia? Usted acude a la sede de Globalia. ¿En esa reunión hablaron de captaciones de fondos para su cátedra o para la empresa que fundó con el mismo nombre? ¿Y ese viaje a San Petersburgo lo pagó la universidad? ¿Lo pagó la Moncloa? Le voy a ser directa, ¿usted se apropió de ese software? O estas otras preguntas de la diputada de Vox, Ana Cuarteto. ¿Por qué su carrera en la Complutense no se impulsa entre 2012 y 2020? Si a Barrabés le conocen ustedes, usted y su marido, desde el año 2015. Las cartas de recomendación firmadas a Barrabés fueron las primeras que usted firmó como codirectora del máster. Su marido comenzó encargando el desarrollo a Indra y posteriormente a Telefónica y Google, ¿no es así? ¿Cuántas veces llamó a los CEOs de estas empresas? Con el abandono de Indra, Google y Telefónica, ¿por qué toman ustedes o usted misma la decisión de ir a una licitación para terminar el software antes de que la cátedra finalice su periodo de ejecución? El caso es que mientras le hacían las preguntas, Begoña Gómez seguía tomando notas. No sé si es para preparar luego la declaración ante el juez, porque no ha respondido a ni una sola pregunta. Escuchen el alegato final que hacía la diputada del PP, Mercedes Zarzalejo. Mire, una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido se defendería con uñas y dientes. Y usted aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra. Por cierto, cuando Esme les ha hecho el relato de cómo había llegado Begoña Gómez, no les ha contado un dato interesante, Esme, y es que venía arropada, ¿por quién? Por el secretario general del PSOE madrileño. Por Juan Lobato, sí. En realidad Lobato debía esperar a Gómez a que saliera del ascensor para dirigirse a la sala de la comisión, pero al parecer Dieter ha llegado justo, muy pegado de hora. Menos mal que había 10 diputados de la Asamblea, diputados socialistas de la Asamblea, que sí que han llegado pronto y han podido cumplir con su labor de escoltar a Begoña Gómez. A Lobato le han preguntado los periodistas al acabar esta comisión. ¿Ha podido usted hablar con el presidente del gobierno, señor Lobato? Bueno, sí, nos hemos escrito por mensaje ahora. ¿Qué le ha dicho? Bueno, nada, oye, pues yo le he trasladado que ha ido todo bien, que Begoña ha estado muy tranquila, muy seria, muy solvente y bueno, pues que muy agradecido y ya está. No, una conversación normal de un día como hoy. Ánimo, Lobato, que lo mismo, eso que han dicho que te va a purgar Pedro Sánchez, con esto de hoy te perdona. Bueno, Begoña Gómez no ha sido la única que ha tenido que enfrentarse a las preguntas de los diputados en la Asamblea. También se ha citado al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y Joaquín Goyache ha respondido. Y claro, han salido cosas interesantes a preguntas de las diputadas del PP, otra vez Mercedes Zarzalejo, y de Vox, Raquel Barrero. ¿Y recuerda o sabe si hay algún director de esas cátedras, de esas 54 cátedras extraordinarias de la Complutense, que tenga este perfil como de la señora Begoña Gómez? Es decir, que no tiene titulación superior, ni es personal docente, ni PAS, ni tiene vinculación permanente con la Complutense. En estos momentos, hasta donde yo sé, no. ¿No hay ningún perfil o no lo sabe? No, hasta donde yo sé, no hay ningún perfil similar a la señora Verde. O sea, ¿conocía usted el currículum vitae de la señora Gómez? No. No. ¿Y usted sabía que no tenía una titulación oficial como licenciada? No. Yo pensaba que era licenciada, de hecho. Yo pensaba que era licenciada. Joder, en España te piden el título y la documentación para todo. Pero a la catedrática Fey no le pidieron nada.
Y eso que este compareciente se supone que era favorable a Begoña Gómez, que si llega a ser contrario... ¿Han visto cómo se hacen preguntas? Ojo, no solo las saben hacer los finlandeses en Bruselas, ¿eh? Preguntas concretas. Los alemanes, los italianos, a Teresa Rivera, preguntas concretas. Y al rector de la Complutense también. Y fíjense, de 2 preguntitas lo que hemos sacado. Hoy la Cámara Federal de Casación Penal Argentina ha confirmado la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. 6 años de cárcel, inhabilitación perpetua. Y al enterarse de la noticia, ¿saben lo que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner? Me castigan por ser mujer. También dijo que se iba a conocer la verdad de su caso y al final se ha conocido, y bien que se ha sabido. La verdad que está por descubrir es la del asunto del polinarco o del narcopoli. Sabemos mucho, pero aún no lo sabemos todo. Hoy se cumple justo una semana de la detención del jefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil. La detención de su mujer, también policía en la comisaría de Alcalá de Henares, la detención de su cuñada y la de otra docena de personas. Todos ellos permanecen en prisión por orden de la Audiencia Nacional, acusados de cometer presuntamente delitos de tráfico de drogas, cohecho, organización criminal, omisión del deber de perseguir delitos y blanqueo. Las detenciones se produjeron semanas después de que la Policía Nacional interceptara en el puerto de Algeciras un contenedor que transportaba más de 13.000 kilos de cocaína, el mayor alijo de esta droga intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España y el segundo de toda Europa, siendo el mayor en un único contenedor. Bueno, en los registros practicados por los policías de asuntos internos, los agentes hallaron escondido en un armario del despacho de Jefatura Superior de la Policía de Madrid casi 1 millón de euros en billetes de 500, que en el despacho de la Jefatura Superior de Madrid el tipo tenía casi 1 millón de euros en billetes de 500. Joder. Y no se preocupaba. ¿Por qué sería? En su domicilio ya es cuando encontraron las famosas paredes dobles con 20 millones de euros en efectivo. El rastreo de los investigadores en la casa duró más de 24 horas y se hizo de forma pormenorizada, hasta el punto de que los agentes, ayudados con perros, hicieron varias excavaciones en el jardín, desmontaron la depuradora, utilizaron radiales para acceder a distintos recovecos de la casa donde podían haberse escondido fajos de billetes. Durante horas desmontaron los tabiques, los techos de la casa hasta dar con esos casi 20 millones de euros. El dinero se ocultaba tanto en las paredes de una de las habitaciones como en falsos techos, en un doble fondo con trampillas en el sótano e incluso en la caseta del perro. ¿Has visto la película American Gangster, Esmeralda? Sí, la he visto. Denzel Washington, Russell Crowe, los de asuntos internos también la habían visto, Narcopoli, y sabían que en la caseta del perro los narcos esconden la pasta. Bueno, también sabemos que en los últimos días han entrado dos grupos de saqueadores en este chalet del barrio del Viso, de la localidad madrileña de Villalbilla. Dicen que los asaltantes iban buscando a ver si se habían dejado algo, a ver si había alguna trampilla, oye, donde encontremos 1 millón de euros. No sé, es un poco raro, pero también a la vez es lógico. ¿Puede que haya sido asaltantes que van a por el pillaje? Sí. ¿Que sean otra cosa? Pues no lo sabemos. Cuenta Voz Populi que el jefe de la UDEF de Madrid también contaba con un monedero de criptomonedas y que ahora los investigadores están tratando de averiguar cuánta pasta tenía en criptomonedas. Han publicado varios medios de comunicación que el tal Óscar Sánchez Gil era un tipo anodino, de puertas afuera, que en la Policía Nacional lo llamaban así, el anodino, que paseaba como un fantasma, que solo tenía una afición, el fútbol. El jefe de la UDEF en Madrid era muy asiduo a los palcos del Bernabéu y del Metropolitano.
Ahora les vamos a contar más de lo que hacía en esos palcos. Pero es que antes de ser el jefe de la UDEF, uno de los jefes de la UDEF en Madrid, este tipo pasó por la Unidad de Droga y Crimen Organizado, la UDICO. Esa etapa la cerró hace 4 años. ¿Saben por qué? Porque sus jefes en la policía lo ascendieron. Y al ascenderle se le abrió la puerta a este tipo del negocio de la droga. Y a partir de ahí, hace tantos años, comenzó a colaborar. Desde al menos 2019 colaboraba con, supuestamente, el narco con chivatazos, dándoles las rutas, las operaciones, los contenedores que no iban a ser revisados. Los agentes de asuntos internos señalan que Sánchez Gil cobraba grandes cantidades de dinero en efectivo por esos soplos, unas mordidas que superaban con mucho, según reflejan los investigadores, el 1.000.000 de euros por contenedor introducido sin contratiempo. Es decir, Sánchez Gil compaginaba siempre supuestamente su labor como jefe antiblanqueo en Madrid y su labor colaborando con los narcos. ¿Y cómo blanqueaba la pasta que le pagaban en negro los narcos? Pues a través de una red de testaferros con una inmensa flota de los VTC, los coches que se utilizan con las aplicaciones o no de transporte de personas. La cuñada del jefe policial, también detenida, tiene más de 70 licencias para estos vehículos. ¿Has visto Breaking Bad, la serie, Esmeralda? Bien, también. ¿Te acuerdas de los pollos hermanos? Pues era una cadena de restauración de pollo frito y ahí se lavaba el dinero. Y ahora volvemos a lo de los palcos en los estadios de fútbol. La sospecha de los investigadores es que Sánchez Gil aprovechaba los partidos de fútbol para hablar de negocios con los narcos. Cuenta el Independiente que el pasado martes, día 5, en el partido Real Madrid-Milán, este jefe policial estuvo en el palco del Bernabéu con un tal Ignacio T.D. Supuestamente uno de los capos que se escondía bajo la apariencia de un empresario que dirigía una asesoría en Madrid. Los agentes sospechan que el encuentro se motivó después de que perdieran los 13.000 millones de droga. Bueno, pues solo unas horas después de coincidir en el palco del Bernabéu, o en uno de los palcos del Bernabéu, esto tengo que concretarlo, porque el Bernabéu tiene muchos palcos, el de autoridades y luego otros palquitos. Bueno, pues a las 5 de la mañana, asuntos internos dicen, oye, que estos ya están moscas, entran y detienen. También a Ignacio T.D. Este Ignacio T.D., los agentes creen que es el capo que se escondía bajo una empresa ubicada en Chamartín para aparentar una vida normal, y también estuvo vinculado a otras compañías en los últimos años que están extinguidas y sin que consten empleados. Ignacio T.D. se encuentra en la cárcel de Soto del Real junto a otros detenidos, mientras que el jefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, y su esposa se encuentran en la prisión de Extremera. Las pesquisas de ITER todavía continúan y están bajo secreto de sumario. Bien. Y en este punto me gustaría que todos escucháramos lo que el 2 de marzo de 2024 Óscar Puente dijo cuando, haciendo de portavoz del sanchismo, porque ya ven ustedes, es ministro, pero dijo, no, el que tengo que hablar de Ábalos soy yo. Nos explicó por qué debía dimitir en marzo, cuando todavía no estaba ni imputado, ni investigado, ni acusado. ¿Por qué tuvo que dimitir Ábalos? Del mismo modo que digo que no creo que él sea un político corrupto, sí creo que hay una responsabilidad política, sobre todo de quién se rodeó y la confianza que depositó en una persona que no ha estado a la altura. La cuestión de la responsabilidad política, esa no se la quita a nadie ya, es el responsable de poner al frente de algunas responsabilidades dentro del ministerio a una persona que claramente no estaba a la altura. Apliquen esta doctrina al caso del que les estábamos hablando y expliquen cómo es posible que el director adjunto operativo de la policía, bajo cuyo mando ascendieron a jefe de blanqueo, a un tipo que se pasó años cobrando del narco, porque este señor debe permanecer en su puesto, y para ello han colado en un decreto de ayudas a los damnificados del temporal su blindaje como máximo jefe policial, porque tenía que jubilarse en un par de semanas. ¿Por qué Ábalos se debía ir por Coldo, pero el DAO no debe irse por el narcopoli?
Ah, por cierto. Y sobre esto, Fernando Grande Marlaska tampoco ha dicho ni una palabra. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.